una vez cuando yo era muy joven, yo escuché una profesora mía que nos preguntó cuál es el músculo más fuerte en el cuerpo. Yo estuve pensando en una manera literal. Yo pensaba, bueno, las piernas, porque con las piernas uno levanta mucha pesa, como los olímpicos. Y después pensé, tiene que ser el corazón, porque el corazón trabaja constantemente por toda la vida. Y la profesora estaba diciendo, y muchos de los niños ahí presentes decían, no, las piernas, el corazón, los brazos. Y ella dijo, no, es la lengua. Porque ella estaba pensando de una manera simbólica, pero es bien importante saber que la lengua de uno es una parte muy importante, una parte de nuestro ser que puede impactar a todo lo demás. Puede impactar cómo uno piensa, cómo uno vive, las relaciones que uno tiene. Puede impactar hasta las creencias de uno mismo y también de otros. Entonces la lengua es pequeña, es bien pequeña, pero también es muy potente, es muy fuerte, es muy poderosa la lengua. Así que este va a ser parte uno de como un miniserie que le he puesto pequeña y potente, que habla acerca de la lengua y hay muchos pasajes que uno puede explorar acerca de la lengua. Si uno tiene tiempo en su tiempo devocional o su tiempo de lectura de la Biblia privada, yo les sugiero que leen en Proverbios, que en cada capítulo en Proverbios existen bastantes versículos que hablan acerca de la lengua y cómo usarlo. Y cómo un sabio usa la lengua, cómo el necio usa la lengua. Y entonces, hoy día vamos a explorar cómo en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, vemos cómo algunos estaban usando la lengua y cómo debían usarlo y cómo podemos usarlo. Entonces, hoy día les voy a dar el parte uno que también tiene conclusión, no se preocupen, pero tampoco voy a predicar las dos partes en un mismo domingo para no estar para la 1 de la tarde todavía predicando y todo el mundo quiere la siesta ya. Entonces, vamos ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 3 y los versículos 1 al 5. Santiago 3, a los versículos 1 al 5. Y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Oramos para bendecir este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos ver en tus palabras, en todos los libros aquí presentes, Señor, cómo debemos vivir, cómo podemos tener una relación contigo, Señor, para glorificarte y para llevar el Evangelio para los demás, para todo el mundo, Señor. Ahora, hablando acerca de la lengua, Señor.
quiero pedir sobre todos aquí presentes que podemos escuchar para saber que nadie está bien en este tema, que todos tenemos que crecer y que todos tenemos que trabajar y orar para mejorar cada día cómo podemos usar nuestras lenguas, Señor. Pido tu bendición sobre lo que yo digo, que no diga más ni menos de lo que debo, Señor, para ser de bendición para todos aquí presentes, para aclarar y exponer lo que me has dado, Señor, hoy día. En tu nombre te lo pido todo. Amén. Hay que saber ahora un poquito de trasfondo. Tenían en la iglesia primitiva, tenían un problema. Tenían algo que era parte de cómo una iglesia bien joven, una creencia bien joven, tenían algunos problemas, tenían que aclarar ciertas cosas. Y una de esas cosas fue que habían muchas divisiones. Bueno, ese problema nos ha perseguido hasta este tiempo, porque como somos humanos, todavía sufrimos del pecado, sufrimos del orgullo y por lo cuanto también sufrimos de la división. Y aquí vemos ese trasfondo de división que tenían ahí en la iglesia primitiva, porque vemos esa primera frase que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Eran muchos los maestros, eran muchos que querían hablar. Yo sé de experiencia cómo es eso, porque en mi familia somos 5 hermanos y de los 5, todos los 5 nos gustan hablar. Todos nos gustan sentir que los demás nos escuchan. Y entonces, cuando nos juntamos todos para la Navidad, para el Thanksgiving, para lo que sea, una reunión de familia, y nos juntamos todos y los primos son iguales. Y entonces todos tienen algo que decir. Y entonces, ¿qué está pasando? Que uno dice una cosa y otro lo contradice. Y después están discutiendo y yo estoy a este lado y todos hablan más fuerte y hay división. Y ya comenzamos a discutir. Y entonces eso pasaba también en la iglesia primitiva, que algunos decían: bueno, yo creo en esto y yo creo en esto. Y algunas cosas eran cosas como hemos visto en el capítulo anterior. Vimos que algunas cosas eran incompletas, que eran doctrinas falsas porque eran incompletas, como fe o obras. Y querían discutir: no, vivimos por fe, no vivimos por obras. Y la realidad, como vimos en las semanas anteriores, es que las dos cosas son bien importantes y tienen que coexistir en la vida de un cristiano. Las dos cosas son bien importantes. Y tenían esa discusión de fe o obras, como vimos en Santiago 2, el versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y existía ese debate entre la iglesia también. Si uno ve en Corintios, en 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 4, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y después dicen: ¿no sois carnales? Porque algunos decían: no, es que yo escuchaba a Pablo, yo de Apolos, bueno, yo de Pedro. Y algunos decían: ¿y yo de Cristo? Sí.
Y entonces habían divisiones en la iglesia. Eso pasaba porque el orgullo de uno tiene esa tendencia de hacernos pensar que, bueno, y si yo tengo ese pensamiento, ¿por qué no yo puedo también enseñar? ¿Por qué no yo también puedo predicar? ¿Por qué no yo me meto ahí en la discusión y yo digo a voz alta lo que yo creo y lo que yo pienso? Y habían esas divisiones. Y hoy día también pasa eso, ¿no? Hay iglesias que dicen no, y discuten si debemos usar o no la guitarra para cantar. Y algunos dicen, bueno, la guitarra está bien, es un instrumento bien bonito y suena bonito y podemos usarlo. Y otros que dicen, no, porque los Beatles usaban guitarra y eran pecadores, entonces nunca debemos usar guitarra. ¿De verdad? Y lo discuten. Y dicen, no, que debemos usar este Biblia, el King James Version of the Bible, únicamente. Y otros dicen, no, debemos usar los modernos. Y otros que dicen, no me importa. Bueno, el griego, vamos todos al griego y todos aprendemos el griego. De verdad. Y lo discuten. Y no nos pertenece porque estamos usando la Reina Valera. Y entonces, y lo discuten. Y hay gente que discute, bueno, si el que está predicando debe usar también el traje o la corbata está bien. O puede estar en short. Y lo discuten. Y la gente discute. Y también discutan cosas doctrinales. Discutimos cosas pequeñas, pero también cosas doctrinales. Y entonces vemos que querían hacer maestros muchos de ellos mismos, porque cada uno quería ser maestro, cada uno quería predicar, cada uno quería poner lo que uno creía y lo que uno pensaba acerca de las cosas. Entonces pasó que había ese problema, como uno de mis compañeros antes decía, que habían muchos jefes y pocos indios, que todos querían ser jefe, todos querían ser general, todos querían ser capitán y nadie quería seguir, nadie quería hacer lo que le pertenecía, porque todos querían estar a cargo. Todo el mundo quería tener esa autoridad. Entonces ese trasfondo que vemos ahí, hermanos míos, pero aquí dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este problema todavía nos persigue. ¿Por qué la humanidad no ha cambiado? Algunas cosas han cambiado. Los gobiernos que tenemos, la tecnología que tenemos, algunas cosas científicas hemos descubierto. Pero adentro de nosotros somos humanos. Y somos iguales. Todos tenemos este orgullo. Todos queremos ser escuchados. Todos queremos enseñar. Queremos por lo menos hacer que los demás nos escuchen. Si somos pastor o no. Si somos maestro o no. Todo el mundo quiere ser escuchado. Ese problema todavía es relevante para nosotros. Toda la Biblia es relevante. Toda la Biblia nos aplica. No es algo que podemos ver por ahí. No, mira, y entonces dijo a esta iglesia, bueno, gracias a Dios que no tenemos ese problema. Entonces no has buscado mucho. O no conoces muchos cristianos. Entonces, ya que sabemos el trasfondo, hemos visto una frase, ya vemos la segunda, y dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ese es el desafío, el cuidado. Uno que va manejando y ve ahí
dice caution, que ahí enfrente la puente está afuera, o quizás se resbala mucho ahí, o algo que nos quiere advertir de algo que viene. Ahí dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque cada uno quería ser maestro. Dice, no, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si alguien se pone en autoridad, él tiene mayor condenación. Y también sigue diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Hay alguien aquí presente que nunca ha ofendido a nadie? No. Ok, estamos bien. Entonces todos sabemos que hemos ofendido a los demás. Y ofendemos a los demás más que nada con la lengua, con la boca, con lo que decimos. Por lo que nos sale de la boca, decimos cosas que no son verdades, decimos cosas que no nos pertenece a nosotros decir, decimos cosas que no son convenientes, decimos cosas que quizás no lo pensamos antes de decirlo. Yo hasta hoy día, en mis 34 años, he luchado con eso de hablar y después pensar. O hablar y no pensar y después alguien me dice, no, lo que tú decías. Y, wow, ni lo pensé. Ahí está, no lo pensé. Todos ofendemos, es una problema humana. Aún los que no hablan mucho. Hay ciertas personas que no dicen mucho, pero todos en algún tiempo tenemos que hablar con alguien. Y por eso dicen que herimos especialmente a los que queremos más. Porque estamos con ellos y nos sentimos bien cómodos con ellos y después, cuando al sentirnos más cómodos, entonces pasamos a decir las cosas que nos vinieron a la mente y ofendemos a los demás, a los que más queremos. Y hay otros que hablamos a todo el mundo siempre, sin cesar. Si una vez me ves con la boca cerrada, va a estar en mi funeral. Porque yo siempre estoy comunicando, siempre estoy diciendo algo. Es un problema mía que yo he estado trabajando en eso. Y a veces mi esposa me dice... Y a veces cuando yo estoy hablando con ella, a veces cuando estamos con los amigos, con los demás, y me dice... Y yo como que... Estoy hablando mucho. Y ni me di cuenta. Ni me di cuenta. Pero después lo pensé, yo hablé, no decía esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, estuve hablando 20 minutos y nadie me paró. Entonces, por eso doy gracias al Señor que me dio la esposa que yo tengo, porque ella me puede recordar, mira, cállate un poquito para que los demás hablen. Porque en la familia de mi esposa... Si uno alguna vez conoce la familia de mi esposa, especialmente el padre de mi esposa, el tipo casi nunca habla. Y los hermanos de él también. Entonces cuando pasamos a una reunión de familia, bueno, la mía, todo el mundo gritando y celebrando y discutiendo quién ganó el juego, quién hizo eso y quién cocinó esto y quién va a orar, porque todo el mundo quiere orar para que algunos quieren orar bien largo, porque son pastores o quieren ser pastores y otros quieren orar bien cortito para comer lo que prepararon. Pero en la familia de mi esposa, todos ahí se ponen. ¿Está lindo afuera? Sí. ¿Cómo lo pasaste? Bien. ¿Estás en Milwaukee todavía? Sí. ¿Quiere ver el partido? Sí. Y así hablan.
casi nunca hablan. Entonces, por eso Dios me dio una esposa que viene de tal familia para recordarme a mí que a veces no tengo que hablar. Es una lucha que yo tengo, pero es una lucha que todos tenemos, porque todos, si hablamos o no, tenemos esa lucha aquí mismo. Aquí mismo. Tenemos la misma lucha, aunque algunos de nosotros somos o son ustedes mejores para tapar la boca, todos tenemos el mismo orgullo, el mismo pecado y queremos ser escuchados. Todos ofendemos. Es un problema humano, no es un problema ni de Eddie, ni de Jonathan, ni de Tino. Bueno, de Tino. No. No, para algunos, como yo, me afecta más. Y yo leyendo eso, yo dije, bueno, ¿por qué este pasaje me tocó a mí? Porque, porque Dios me quería decir algo. Dios quería recordarme algo. Todos ofendemos, así que nos pertenece a todos este pasaje. Algunos vienen y dicen, alguna vez escuchando un sermón y dicen, no, bueno, esto no me aplica mucho a mí. Bueno, o te aplica, o te aplicó, o te va a aplicar, pero toda escritura nos pertenece a todos saberlo. Dice ahí que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos, es un problema humano, pero los que están en algún tipo de autoridad, algún pastor, un maestro, un padre, todo que esté en autoridad, que tiene que enseñar a los demás, un abuelo, un tío. Somos todos, ¿no? Algún hermano mayor, hermana mayor. Todo que está hablando para enseñar a los demás, sea de sabiduría, sea una cosa práctica, está bajo un juicio mayor y uno lo ve. Que para algunos, si hizo algo hace 20 años, a nadie le importa. Pero si él quiere correr para tener algún oficio político, ahora a todo el mundo le importa, porque está bajo un juicio mayor. Si alguno en la iglesia dice algo y ofende a alguien, bueno, quizás se discuten un poquito, pero si un pastor dice algo que ofende a alguien, a veces tiene que ir de la iglesia, tiene que buscar otra cosa para hacer, si es bien fuerte lo que dijo, o se tiene que disculpar. Porque los que estén en autoridad están bajo un juicio mayor. Especialmente cuando uno está predicando la palabra de Dios, tiene que predicar muy bien. Yo me cuido a predicar lo que está en la Biblia, no decir nada que sea de doctrina, que viene de mi opinión, porque si yo estoy enseñando aquí enfrente, estoy bajo un juicio mayor. Y entonces, cuando nosotros todos, y así nos aplica a todos, porque todos tenemos la carga de ir en el mundo y predicar el Evangelio. Entonces todos, aunque no seamos pastores, aunque no seamos maestros de la escuela dominical, todos, si vamos a predicar la Biblia, si vamos a predicar el Evangelio a los demás, estamos bajo este juicio de decirlo bien, decir la verdad, decir lo que conviene decir, ni más ni menos. Esto no es pasaje solamente para los pastores. Es un desafío de cuidarnos, no buscar mucho la autoridad, no buscar mucho el orgullo de que todo el mundo nos escuche a nosotros. ¿Por qué? Un recordatorio, todos ofendemos. Los que son más quietos, los más tranquilos, los más callados, y los que hablamos mucho, a todos nos va a pasar algún tiempo en que ofendemos a alguien. Especialmente los que predican mucho son ese tipo de personalidad que les gusta hablar mucho.
Uno ve que pasando tiempo con predicadores, con maestros, con misioneros, con los que están enfrente muchas veces son esas personas que también, cuando están en una junta o una fiesta, que también están hablando mucho. Porque son ese tipo de personalidad. Pero cuidado porque si uno es pastor, si uno es maestro, lo que dice no solo enfrente, pero ahí también en la vida diaria, también es importante. También va a ser bajo este juicio. Por eso siempre uno tiene que estar orando para los que son pastores. Porque los pastores tienen que cuidarse lo que dicen 24 horas, 7 días a la semana. No tan solo una hora cuando están predicando. Se tienen que cuidar siempre lo que dicen. Pero todos debemos. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ahí nos dice que podemos ofender, podemos andar mal, podemos hacer muchas cosas con las acciones, con todo el cuerpo, incluso con la mente, como hemos visto también en las semanas anteriores, también podemos pecar en muchos sentidos, pero lo que impacta más a uno, a la vida de uno, porque es una cosa relacional, es la boca. Y entonces dice, si es varón perfecto, si sabe refrenar la lengua, si sabe usar la lengua bien, este es varón perfecto. Porque este sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. Sabe si tiene que hablar la cosa correcta. Decirlo en una manera de verdad, pero con gracia. Decirlo en una manera que muestra amor para los demás. Que busca el bien del otro y no que todo el mundo me escuche a mí. Eso no. Pero para dar gracia a los demás. Podemos decir muchas cosas. Por eso les sugiero que leen el Proverbios. A mí me gusta mucho leer en mis devocionales el libro de Proverbios, porque muchos de los capítulos tienen bastantes versículos de cómo usar la lengua bien. Porque yo, como lucho con mi lengua, entonces necesito yo ese recordatorio. Pero también tengo que leer otros libros también. Una vez yo me quedé en Proverbios casi 2 años seguidos y alguien me dijo, ¿y cuándo leíste el Nuevo Testamento? ¿Cuándo leíste Mateo? Entonces me puse también a leer. Pero los proverbios son buen recordatorio cómo usar la lengua. También existen muchos pasajes más que hablan acerca de la lengua, pero si alguien lucha con usar la lengua en una manera incorrecta, yo les sugiero que comienzan en Proverbios. Porque habla mucho y también he predicado acerca de eso en otros sermones. Cómo usar la lengua si quieres ser necio, de una manera irónica. Habla demasiado es una de esas cosas. No pensar antes de hablar es otra cosa. Y todos tenemos que tener eso en mente de refrenar la lengua para tener relaciones mejores con los demás y también con Dios. Porque lo que decimos no tan solo impacta a los demás, pero también impacta a nosotros mismos. Si yo digo una cosa y yo sigo diciendo una cosa, también yo lo voy a creer. Si alguien se pone a mentir mucho, también uno puede llegar al lugar en que uno mismo cree lo que está diciendo.
Eso pasa, uno puede ver en las noticias gente que ellos piensan que están bien, de verdad. Y son gente que matan, gente que hacen cosas que los demás decimos, ¿y cómo uno puede vivir así? Pero se mintió tantas veces que piensan que están bien. No, esto está, no, porque una vez y no, una cosa pequeña. Pero no, no es una cosa pequeña. Entonces, nos tenemos que cuidar lo que decimos, no tan solo para no mentir, para no ofender a los demás, pero también para no pensar nosotros mismos a creer las mentiras que tenemos. Todos, porque somos pecadores. Somos todos mentirosos, somos todos orgullosos. Entonces, si nos ponemos a cuidar lo que decimos, también nos va a ayudar a pensar bien. También hay que estar en la palabra de Dios para saber si uno no sabe qué decir, si uno no sabe qué orar. Hay libros que dicen hay que orar lo que dicen las escrituras. Si no sabes qué orar, anda en Salmos, búsquete un salmo y comienza a orar lo que está diciendo los salmos. Porque es el corazón del salmista y enfrente de Dios. Uno puede orar las escrituras también, uno puede orar lo que Jesús le mostró a los discípulos. Uno puede hablar, si uno no sabe qué decir, bueno, primero no dice nada. Después, si habla con la Biblia. Y eso nos va a llevar a las conclusiones, que hay varias conclusiones que podemos sacar de este pasaje. El primero es cuidado con ser maestro. Y lo que yo dije anteriormente tenemos que tener en mente, porque todos somos maestros de alguien. Si uno es pastor, bueno, por supuesto. Si uno es maestro, por supuesto. Si tiene algún oficio político, también. Pero también si eres padre, si eres abuelo, si eres tío, hermano o hermana mayor. Todos enseñamos a alguien, todos tenemos un impacto para alguien. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos a ellos. Cuando estamos enseñando, cuando tenemos influencia sobre ellos, especialmente cuando aplica la palabra de Dios. Porque ahí hay el juicio mayor. Segunda conclusión es que todos nos debemos controlar. Como todos somos maestros, también dice, este es varón perfecto. Todos tenemos que estar con la mente de seguir a Cristo. Todos debemos querer seguir a Cristo. Todos debemos estar buscando una relación mejor con Dios. Entonces todos nos debemos controlar. No debemos pensar, no, bueno, esto es para los pastores, que se cuiden con lo que dicen. No, todos debemos estar persiguiendo ser más como Cristo. Todos tenemos que estar persiguiendo ser, nunca lo vamos a alcanzar, pero tenemos que estar persiguiendo ser perfectos para tener un testimonio bueno con los demás. Para cuando nos toca, y no sabemos cuándo, para cuando nos toca dar el evangelio, no nos van a decir, no, pero tú me ofendiste alguna vez. Y tienen razón. Ups. No te va a escuchar. Y quizás, aún peor, quizás no tampoco van a escuchar a otro que quiere dar el evangelio alguna vez. No, es que yo una vez, un evangélico me ofendió y entonces no te voy a escuchar. No, si tú me vas a hablar de este Cristo, no te quiero escuchar. Hay gente así.
Yo escuché con un amigo, yo estaba pasando con un amigo para recoger algo que él había comprado en el Facebook Marketplace que era bien pesado, entonces yo iba con él. Y mi amigo es uno de esas personas que a todo el mundo, si conoce a alguien por primera vez o cientos de veces, él les va a decir, bueno, te puedo hablar de Cristo, te puedo hablar de Jesús. Y un hombre tenía casi 90 años, el hombre, y dijo, no quiero escuchar de eso. Porque alguna vez cuando yo era niño, un hombre de 90 años casi, cuando yo era niño en la iglesia me juzgaban. Y ahora no quiero escuchar más. Llevaba 80 años diciendo a la gente, no les quiero escuchar por algo que una persona le dijo de niño. Tenemos que tener cuidado con la lengua. Y la lengua es muy importante y nos da aquí algunos ejemplos y vamos a ver estos ejemplos más en la parte 2. Pero vamos a dar como una prevista aquí. Dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El caballo es un animal bastante fuerte, pero con un freno, así, un pedazo de metal bien pequeño, uno lo dirija, uno lo puede cambiar. Y también uno puede cambiar la vida de uno, puede cambiar una iglesia, uno puede tomar una iglesia grande y efectiva y destruirlo con lo que uno está diciendo. También dice que es un freno que pone en la boca, que también a veces, y eso me toca especialmente a mí y a los que hablamos mucho, que tenemos a veces que frenar la boca. En el versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. La vida de uno es como una nave que es muy grande y lleva muchas cosas y puede hacer varias cosas, pero se gobierna con un timón bien pequeño. Y dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El fuego es bien potente y puede ser usado de una manera buena o también mala. Y así vamos a hablar mucho en la semana que viene, en parte 2 de esta miniserie. Pero una vez alguien me dijo, para concluir, eso es gratis, porque este ejemplo no viene de la Biblia. Esto es gratis, es bonus. Pero alguien me estaba diciendo, yo estaba tomando un curso de pistola para llevar con lo que yo cargo, para saber usarlo bien. Y el hombre que me estaba enseñando es un tipo que va aquí a esa iglesia y me estaba enseñando, un tipo cristiano, y me decía que la lengua es como una pistola. Una vez lo disparas y ya no más lo puedes cambiar. Lo que impacta al otro lado nunca lo puedes devolver. Y pensamos alguna vez cuántas cosas tienen que pasar antes de disparar la pistola. Lo tiene que tomar, le puede quitar el safety, le tiene que poner el dedo ahí y después apretar. Lo tiene que apuntar. ¿Y qué tal si nosotros usaríamos la lengua igual? Bueno, primero tenemos que pensar, ¿debo decir algo? Después, si lo estoy diciendo bien, si lo estoy apuntando bien, eso le conviene a esa persona.
Y pensar por todo lo mismo que uno piensa para disparar una pistola, un arma de fuego, también tenemos que pensar igual con lo que decimos. Una pistola le puede quitar la vida a alguien, pero tu lengua le puede cambiar la eternidad. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Quiero pedir tu bendición sobre todos aquí presentes que llevamos sanos a la casa, Señor. Y que nos puedes impactar a todos en cómo usamos la lengua, Señor. Para edificar, para glorificarte a ti, Señor. Para usar la lengua en una manera constructiva, en una manera que te da la gloria solo a ti, Señor. Que podemos, Señor, usar las bocas para cambiar la eternidad de otros en una manera positiva, Señor. Y dar la gloria, no buscando que todo el mundo nos escuche a nosotros, porque somos pecadores y orgullosos, Señor. Pero cuidarnos lo que decimos, para no estar bajo un juicio mayor. Y para cuando lo usamos, Señor, para tener el impacto que tenemos que tener, Señor, que tú diriges en nuestras vidas y en nuestras lenguas, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Están despedidos. Muchas gracias.